Muy buenos días, una vez más. Les doy la más cordial bienvenida a su programa 128 del tercer sábado de la Pascua o tercera semana pascual, en la que estamos todos llenos de alegría, como si fueran estos 50 días un solo día. Digo 50 porque estamos en espera de la venida del Espíritu Santo, que cada año la Iglesia nos propone con fe invocar al Espíritu Santo, al Señor, que es el guía o el líder principal de esta tercera etapa de la economía o historia de la salvación. La primera etapa es desde la creación del mundo hasta la venida del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y es la etapa del Padre, según la teología lucana o de San Lucas. La segunda etapa de salvación es cuando vino Jesucristo a la tierra e históricamente o humanamente vivió esos 30 o 33, quizás 36 años, no sabemos exactamente la edad, pero cuando Cristo vino a la tierra y nos enseñó la palabra de su Padre Celestial, el sermón de la montaña, y con su ejemplo vivió lo que sus labios proclamaron, es decir, la buena nueva del reino de Dios que se aproximaba y de ese reinado de Dios que actuaba con poder. El mundo se define a partir de Jesucristo como la sala del reino de Dios que se aproxima. Y la historia humana a partir de Jesucristo se define como la actuación de la mano poderosa de Dios en su siervo Jesucristo por el Espíritu Santo, y es la tercera etapa que se le atribuye al Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús, o de esa segunda etapa y de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es la etapa del Dios Hijo. Y la etapa de Dios Espíritu Santo es después de la muerte y resurrección de Cristo, todos los días y años y siglos de la Iglesia, que es la tercera etapa o nueva etapa o vía del Espíritu Santo, que es lo que proclamo aquí día con día con este mensaje de salvación, y que aquí le llamo la buena nueva o la nueva evangelización, que ya definiremos más específicamente en otros momentos. Hoy, pues, sábado, les quiero recordar que concluimos esta tercera semana pascual escuchando la palabra bíblica y litúrgica de Dios de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31 al 42, del Salmo 115 o 116, y también del Evangelio de Juan, capítulo 6, 60 al 69. Escuchemos pues lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31 al 42. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego,
Dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Respondamos a esta palabra de Dios con el Salmo 115 o 116, alabando al Señor por sus obras maravillosas. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Ahora escuchemos el Evangelio o la palabra plena de Dios en la persona de su Hijo, que es proclamado por el evangelista Juan, capítulo 6, 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de todo, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él ya más. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, al concluir la tercera semana de Pascua este sábado y prepararnos para mañana en el cuarto domingo de la Pascua, el Día del Buen Pastor, quiero invitarles a sintetizar el mensaje cristiano. Un mensaje de vida eterna, el único que nos asegura que viviremos para siempre. ¿Hay competencia? Claro que la hay. Muchas veces en estos días de la primavera y también cuando viene el otoño, muchos quieren revivir esas tradiciones de los pueblos indígenas al acercarse a esas pirámides de Palenque o de Yucatán y van a recibir ese baño del sol y con eso se compaginan con la idea de que pues obtenemos el renacimiento de una nueva vida. Pero quiero recordarles que aunque haya parte de verdad en esas tradiciones indígenas, no se compara de ninguna manera, como tampoco la tendencia a escuchar los documentales de los posibles seres alienígenas o vida inteligente en otros planetas. Tampoco esa teoría o esas propuestas se comparan de ninguna manera a lo que el Jesús en su iglesia nos ofrece, una vida eterna. Si creemos en las palabras de Jesús y en los sacramentos de la iglesia, no necesitamos de ninguna otra tradición religiosa, aun cuando les respetemos y no les excluyamos como cosas satánicas. Eso
es algo que nunca debió haberse dado, como los evangelizadores del Nuevo Mundo quisieron hacer sentir a los indígenas que estaban todos endiablados y que había que exterminarlos a todos. Eso no es auténtico del Evangelio, eso no es realmente la fe cristiana, y sin embargo el cristianismo se tiñó de sangre, se mancharon la mano de aquellos conquistadores, pero Dios, por su gracia, por su Espíritu Santo, manda a los misioneros para rectificar, para corregir a los conquistadores y abrazar a los pueblos indígenas y darles gratuitamente el don de la salvación por la fe y confianza en Jesús muerto y resucitado. Por eso nosotros realmente hoy deberíamos escuchar cómo el Señor hoy se nos sintetiza ese proyecto de salvación. Cuando el Señor nos dice claramente: el Espíritu Santo es el que da vida, la carne no sirve para nada. En otras palabras, todo lo que el hombre por sí solo aspira y busca encontrar por medio de la ciencia, por medio de las religiones naturales, inclusive el placer íntimo de la sexualidad, y todos los gustos del alimento, del vestuario, de los videos que se nos dan en el tiempo de la tecnología moderna, de nada sirve. Todo viene a la nada, porque la carne no produce, en realidad por sí sola, no produce vida eterna. Pero si muere, como nos dirá Jesús también, es necesario que la semilla muera para que dé fruto. Esta carne en la que está nuestra alma de alguna manera encadenada pues ¿cómo le diríamos? Encarcelada, cosa que no es el mejor término de la definición del cuerpo, sino que más bien la carne de nuestro cuerpo colabora para la purificación y liberación plena del espíritu o del alma humana. Y de esa manera nosotros, gracias al don del bautismo, es decir, de la fe, por medio de los sacramentos de la iglesia y de la Eucaristía como el alimento de vida eterna que se nos ofrece en los sacramentos de la iglesia como sacramento o medio de santificación. Eso significa la palabra sacramento o medio sagrado. Es el nombre de la ciudad capital de California, o Corpus Christi, otra gran ciudad de los Estados Unidos, en Texas, pero que viene a ser precisamente la presencia actual de Cristo en la iglesia. No es nomás el nombre de dos ciudades, sino que es los nombres de la presencia real en la Eucaristía o la reunión central y la cena pascual que celebramos los cristianos católicos romanos en la Santa Misa. Por eso allí se nos ofrece las palabras de Jesús cuando él mismo nos dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. En otras palabras, Jesús, lejos de pedir disculpa o arrepentirse de lo que dijo, sabiendo que todos se escandalizaban y que podía perder, diríamos hoy día, seguidores, ¿verdad? O que podría haber más gente que se escandaliza y tener menos fans, ¿verdad? Nosotros vemos cómo a Jesús no le interesa el rating, no le interesa cuántos seguidores le van a ser fieles y cuántos se echarán para atrás. Él enfatiza claramente: si mis palabras son duras y les escandaliza, ¿qué será de ustedes cuando vean que del Hijo del Hombre suben y bajan ángeles del cielo? Cuando vean que este que bajó del cielo es el mismo que los llevará a lo más alto, más allá de las estrellas o de los otros planetas o galaxias o seres alienígenos. Yo soy el gran otro, el que nos llevará a la realidad totalmente distinta de este mundo y de todos los mundos habidos y por haber. Porque la vida inteligente en otros planetas no se compara ni se equipara de ninguna manera a lo que la Biblia revela como el cielo o la vida eterna. Están muy equivocados pues aquellos que dicen que algunas situaciones que revela la Biblia, el arrebato de Felipe o de Elías en un carruaje de fuego al cielo, o la ascensión de Jesús al cielo y la asunción de nuestra Madre Santísima en cuerpo y alma al ser glorificada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son asuntos de situaciones alienígenas que tienen cierta explicación razonable, como pretenden esos documentales, que nada o poco tiene que ver
con la revelación de la fe del pueblo judío y de la fe cristiana revelada en la Sagrada Escritura. Qué equivocados están cuando quieren explicar razonablemente los misterios que son inexplicables. Por eso son misterios, porque no hay suficiente dato científico o argumento racional que pueda explicar precisamente el centro de nuestra fe, que es un misterio. Es decir, no es algo irracional, sino es algo que va más allá de la razón, no más acá o a nivel sentimental o mítico, sino por encima de lo mítico y sentimental está lo racional, y por encima de lo racional está el misterio de la revelación divina. No podemos aceptar pues que nadie intente explicarnos de una manera exhaustiva el misterio de la fe, porque la fe es inexplicable. Si fuera algo que podemos ver, que podemos explicar plenamente, pues ya no sería fe. Pero precisamente por eso le llamamos fe, confiar en aquello que no podemos ver, que no podemos explicar ni entender, pero que de alguna manera confiamos que si Dios ha revelado es para que lo aceptemos humilde y obedientemente o piadosamente, sabiendo que el Señor nos dará el don, la gracia de la vida eterna, si confiamos en su palabra, si confiamos en aquel que nos dice: al menos que coman mi cuerpo y beban mi sangre, no hay vida en ustedes. Por eso, hermanas y hermanos de otras denominaciones cristianas, que definitivamente reconocemos que el pan de vida sí está en la palabra predicada de Dios, pero que no es suficiente. Jesús dice que tienen que venir al único rebaño bajo un único pastor, y que deben tener también la Eucaristía como la plena realización de la vida eterna que el Hijo de Dios ofrece a todos los que en la asamblea litúrgica dominical participan del alimento más sustancioso y de la bebida más exquisita, que es el cuerpo y la sangre del Señor. También quiero recordar que aun si ellos no tienen la Eucaristía, pero tienen la palabra viva de Dios, todo cristiano, toda denominación cristiana y muchos otros, sean musulmanes, sean budistas, sean ateos, pero que practican la justicia, que respetan el testimonio de la verdad, la evidencia de lo que se debe hacer, y viven una vida moral específica, práctica, de respeto hacia los demás y hacia sí mismos. De alguna manera, esa es una tercera forma de pan de vida. La primera es la predicación del Evangelio, esa es la primera forma de pan de vida. La segunda y central de toda forma de alimento de Dios es el pan de la Eucaristía o la comunión que recibimos en la Iglesia Católica, pero también la tercera forma de pan de Dios o Eucaristía o alimento que Dios da es en la práctica de la justicia y testimonio de la verdad. Aquellos que actúan con malevolencia son injustos, aquellos que confunden la verdad con la mentira y proponen tantas mentiras que suplantan la verdad, definitivamente están ya encausados hacia la condenación eterna, porque han rechazado completamente todo tipo o forma de alimento, de pan de vida y de bebida de salvación que se nos da en la Eucaristía, en la iglesia o en las comunidades cristianas con la palabra viva de Dios, o en las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que se alimentan ya de la práctica de lo que es justo y verdadero. Por eso, mis hermanas y hermanos, no necesitamos los cristianos católicos abandonar la tradición cristiana católica romana, porque aquí se nos da plenamente el alimento de vida eterna. Y sin embargo, no por ello debemos ser orgullosos y decir que solo los cristianos católicos nos salvamos, sino que la salvación llega a todo aquel que practica la verdad, como nos dirá San Pedro en el encuentro con Cornelio, y que ya hemos predicado o predicaremos en estos días, que San Pedro, que es el príncipe de los apóstoles, el primer papa, dice que él reconoce que la salvación ha llegado a todo hombre y mujer que practica la justicia, que no podemos simplemente discriminar o desechar a todos los demás solo porque no estén bautizados o sean miembros física y pública y oficialmente miembros de la Iglesia Católica. Hay tantos seguidores de la verdad de Jesucristo, de su Evangelio, de forma anónima o de forma
pues práctica, ¿verdad? Y aun cuando ellos no sean cristianos católicos, pero sí viven el contenido de la fe cristiana y de la fe católica. No se les olvide que el emérito Papa Benedicto XVI dijo que en la Iglesia Cristiana Católica subsiste la Iglesia toda de Cristo. Por eso no hay contradicción entre la salvación recibida en la Iglesia Católica y la salvación que puede darse en personas que no están dentro de la Iglesia Católica, pero sí en las comunidades cristianas o en otras comunidades o grupos o otros individuos que de alguna manera, aun cuando no son cristianos, quizás sean religiosos de otras tradiciones religiosas o ni siquiera religiosos, pero que practican la justicia y la verdad del único Dios, que aun cuando no lo nombren, pero que es la fuente que dirige sus vidas. Que Dios los bendiga y que puedan ustedes compartir este video con otras personas que no han descubierto el sentido pleno, profundo y al mismo tiempo amplio y universal de la fe que nos ha sido dada en Jesucristo nuestro Señor. Hoy pues se sintetiza este mensaje como con las palabras: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice la voz a Pablo: levántate entre la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo no funda el cristianismo, Pablo no funda la Iglesia Católica, Pablo se convierte al nuevo camino y es dentro de la iglesia que se le impone las manos para que él comience a ser el apóstol de los gentiles. Aquellos que dicen que Pablo es el fundador del cristianismo, qué equivocados están. Ni Constantino ni San Pablo son fundadores de la Iglesia Católica. Es Jesucristo en la persona de Pedro, pero después en esta iglesia primitiva, San Pablo entra a formar parte del grupo de los apóstoles que llevarán la gran misión de la predicación, de la misión evangelizadora de la iglesia, que predicaremos siempre, cada día que les ofrecemos este servicio de nuevo día, de la nueva evangelización, de la nueva y tercera etapa del Espíritu Santo. No se les olvide ordenar por medio de este teléfono y correo electrónico películas que nos hablan precisamente de este misterio. La Pasión de Cristo, en primer lugar, de Mel Gibson, con Joseph Fiennes, Risen o Resucitado, que es doble, está en español y en inglés, y esta gran película que se llama El Gran Milagro, que también está doblada en inglés y en español, y que se nos habla de qué manera Jesucristo sigue vivo a través de la Eucaristía y de la confesión, del sacramento de la confesión y los demás sacramentos de la iglesia. Pero también Satanás sigue manipulando a la gente para que no venga a participar de la vida sacramental de la iglesia. Esta película, igual que La Pasión y El Resucitado, son tres películas que no deben faltar en su hogar, igual que el libro llamado La Biblia, Sirios, y todo eso lo puede conseguir a este número y correo electrónico. Y no se les olvide participar el día de mañana en la Santa Misa y usar el link que se les va a dar en Facebook para que escuche la Santa Misa en YouTube y podamos tener más miembros en este canal y podamos servirles y que nos puedan dar alguna donación. Les agradecemos mucho para seguir predicándoles por medio de las redes sociales la palabra toda de Dios, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.